Mateo 18, del 1 al 4. Dice la palabra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, Señor. Y ahora te suplicamos que tú, Señor, tomes esta porción y nos ilumines para comprenderla a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el que leímos hasta el verso 5, puede citarse, es hasta el verso 4. El estudio lo hemos titulado La lección de la humildad. Mateo capítulo 18 se enfoca en las cualidades inmaduras e infantiles que los cristianos por momentos demuestran a medida que van creciendo conforme a la plenitud de la estatura de Cristo. Y este capítulo conforma solo un discurso o sermón por parte de nuestro Señor sobre el tema específico de la condición infantil del creyente, hablando a la realidad de que somos niños espirituales con todas las debilidades que la infancia implica. También es esencial ver este capítulo enseñando a la iglesia como a un grupo de niños espiritualmente imperfectos cómo llevarse bien unos con otros. Lo veremos en los estudios más adelante, porque ahí encuentra el proceso que debemos seguir los cristianos cuando tenemos problemas en nuestra relación unos con otros. Y no es exageración decir que este es el único gran discurso que nuestro Señor dio en vida a su pueblo redimido, a su iglesia. Y la primera lección en este sermón magistral es que todos los que entran al reino de Dios necesitan ser como niños. Es una lección de humildad. Es una enseñanza de que para llegar al cielo hay que humillarse. Hay que reconocer la verdadera condición que tenemos como pecadores, hacer precisamente lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 5 cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritus. La pobreza espiritual es el reconocimiento de la condición perdida que tenemos, de darnos cuenta que estamos en bancarrota espiritual, que no tenemos esperanza, separados de Dios, y que solo a través del arrepentimiento, reconociendo quiénes somos realmente y la fe, podemos llegar a Dios. Ahora quiero que veamos varias ideas sobre estos 4 versículos. En primer lugar, el escenario en que fue dada esta lección de humildad. El verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, el escenario para todo este sermón lo indica la frase con la que comienza el verso 1. Estas 3 palabras: en aquel tiempo. Bueno, esto es una alusión, una referencia a un periodo muy poco después que Jesús le dijera a Pedro, recuerdan, que fuera al lago de Galilea y recuperara la moneda de la boca del pez para pagar el impuesto del templo, como lo vimos en el estudio anterior, en Mateo 17, verso 27. Y mientras Pedro estaba pagando el impuesto con la moneda, o más probablemente justo después de su regreso, los
discípulos, los demás discípulos, vinieron a Jesús. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Es probable que esto sucediera en la casa de Pedro, en Capernaum. Las dos escenas están muy relacionadas en cuestión de tiempo y de pensamiento. El mismo día que los discípulos recibieron la lección acerca de cómo ser ciudadanos del mundo y de la importancia de pagar los impuestos, Él les dio una serie de lecciones sobre temas relacionados con ser hijos de Dios. Y como vamos a ver, la primera de estas fue una lección de humildad. La enseñanza del Señor fue motivada por una pregunta que le hacen los discípulos. Una pregunta que estaba empapada de egoísmo. Marcos y Lucas nos dicen que la pregunta que la pregunta resultó de una discusión que los 12 habían tenido acerca de quién sería el mayor. Esto aparece en Lucas capítulo 9, verso 46. Pero la pregunta la leemos aquí en el verso 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Repito, esta pregunta surge de una discusión egoísta que tenían los discípulos. Y aunque en su omnisciencia Jesús estaba muy informado de lo que estaba ocurriendo, Él les hace una pregunta. ¿Qué disputabais vosotros en el camino? O sea, ¿de qué estaban discutiendo? ¿De qué estaban hablando? Y dice el relato en Marcos capítulo 9, versos 33 y 34, que ellos estaban tan avergonzados de su actitud y del tema de discusión que callaron. Esto muestra que los discípulos estaban siendo incongruentes con lo que el maestro les había enseñado acerca de la humildad, pero el hecho de que a pesar de esto estaban discutiendo y estaban argumentando acerca de los rangos relativos en el reino, es una evidencia del poco esfuerzo que estaban haciendo para aplicar en su vida lo que el Señor les estaba enseñando. Y en vista de lo que habían estado discutiendo y de la manera en que lo expresaron, la pregunta de Jesús o la pregunta a Jesús, es obvio que ellos esperaran que Él nombrara a uno de ellos como el mayor. Y por eso le hacen esta pregunta. Así como habían oído sin aceptar realmente lo que Jesús les había estado enseñando acerca de la humildad, también habían oído lo que Él había estado enseñando acerca del reino, y es evidente que lo habían olvidado, que en la práctica, en la actitud que estaban asumiendo, lo estaban ignorando. Y es evidente que esperaban que Jesús viniera y estableciera su reino terrenal pronto. Y cada uno de ellos esperaba tener una posición exaltada en ese dominio. O sea, como toda mentalidad humana, carnal, como todo el sistema de pensamiento que gobierna la sociedad humana, en la que solo podemos ser grandes ascendiendo, ganando posiciones de poder, teniendo dinero, llegando a ser populares. Ellos también tenían esta mentalidad, pero el problema es que esa no era la enseñanza de Jesús. Ese no era el pensamiento de Dios. Ese no es el camino de Dios a la verdadera grandeza. Una y otra vez la Biblia nos enseña que con Dios las cosas son diferentes. En lugar de buscar la grandeza humana o exaltarse uno mismo, la Biblia enseña que tenemos que humillarnos. Bueno, este era el contexto.
en el que se produce esta enseñanza. Y para darla, Jesús emplea una ilustración perfecta para lo que quería transmitirle a los discípulos. Y la ilustración giraba en torno a un niño. En el verso 2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Una y otra vez en los evangelios encontramos al Señor usando elementos familiares, conocidos para las personas que le escuchaban, para ilustrar verdades, para transmitir enseñanzas. Y aquí lo hace nuevamente, en este caso, con un niño. La intención de Jesús era desbaratar todos esos pensamientos arrogantes que ocupaban la mente de los discípulos y mostrarle, con un ejemplo, cuál era la manera de entrar al reino y cuál es la manera de Dios en sentido general, que es totalmente opuesta a lo que ellos estaban pensando. El camino de Dios no es el de la grandeza, la exaltación, es de la humillación, como lo hizo el propio Hijo de Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Bueno, este niño en particular, tal vez ya era lo suficientemente grande como para poder moverse por sí mismo, como para poder correr, digamos, hacia donde estaba Jesús cuando Él lo llamó. Puesto que estaba en la casa de Pedro, tal vez el niño pertenecía a la familia del discípulo y tal vez conocía muy bien a Jesús. Ahora, fuera como fuera, el pequeño responde dócilmente y permite que el Señor lo tome en sus brazos. Si vamos a la historia paralela, como aparece relatado en Marcos, en el capítulo 9, verso 36, dice la Biblia: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo. O sea, cargó al niño. Sabemos que la relación de Jesús con los niños siempre era algo especial. Jesús amaba a los niños y los niños amaban a Jesús. Déjenme decirle que no toda persona tiene gracia para comunicarse con los niños. Creo que en cierta manera eso es un don, un talento que Dios da a ciertas personas. Porque los niños, por muy inocentes que sean, no siempre le dan la bienvenida a todas las personas. Hay personas con temperamentos fuertes. Hay personas que no despiertan atractivo para los niños. Y los niños no sienten esa química con esas personas. Pero con Jesús era así. Y cuando Él se sentó delante de los discípulos, sosteniendo en sus brazos a este pequeño, tuvo un hermoso escenario para darle una de las lecciones más profundas que ellos necesitaban conocer. Una lección acerca de la sencillez de los niños. Una lección acerca de imitar el ejemplo de los niños, de ser en esencia como niños. Vamos a ver cuál fue esta lección. Verso 3 y verso 4. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, aquí no está hablando del proceso de envejecimiento. Ustedes saben que es interesante que llegamos a la vida como niños, y cuando nos estamos yendo en cierta manera, nos volvemos también como niños, a la fuerza, obligados, ¿verdad? Si algo marca la vida de un niño es la dependencia. Bueno, cuando uno va envejeciendo ya necesita a otras personas. Ahora, aquí no está hablando de esto, aquí está hablando de asumir una actitud como niño voluntariamente, decidiendo ser como niño. Esa es la idea. No hay otra manera de recibir la gracia de la salvación que ser como un niño. Bueno, de hecho, cuando el Señor conversó con Nicodemo, ¿cuál fue la ilustración que usó?
nacer de nuevo. Y es hablando de un nacimiento espiritual, y si hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, hay un comienzo, hay un bebé en Cristo, hay un niño en Cristo. Bueno, el reino de los cielos, la expresión que aparece en el verso 1, es un sinónimo para referirse al reino de Dios. El reino de los cielos como el reino de Dios, ambas frases se refieren al gobierno de Dios, en que el reino de los cielos enfatiza la esfera y el carácter de su gobierno, o sea, de los cielos, y el reino de Dios señala de modo enfático al gobernante mismo. Ahora, el hecho de que una persona deba entrar en el reino, como dice aquí, de los cielos, supone que estaba fuera de él. Y la realidad es que cuando llegamos a este mundo, llegamos formando parte de la familia del diablo. Y por naturaleza dice la Biblia que somos hijos de ira. En realidad somos hijos de Satanás. Ahora a la gente no le gusta oír eso, pero aquí hay simplemente dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Dice la Biblia que las personas que están sin Cristo están bajo la potestad del príncipe de este mundo, el reino de las tinieblas. Ahora cambiamos de familia por medio de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Juan capítulo 1 dice, mas a los que le recibieron, aquí, a Cristo, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera conclusión, no todos somos hijos de Dios. Es bonito, suena agradable al oído, y de hecho la gente lo dispara como si fuera verdad. Gente que dice conocer a Dios. No, porque todos somos hijos de Dios. Lo que sí somos todos es criaturas de Dios, creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Dios solo tiene una familia. Y por cierto, no tiene nietos. ¿Eres hijo o no eres hijo? Y para ser hijo de Dios, tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que haberte arrepentido y creído en Jesucristo como tu Salvador. De lo contrario, está fuera del reino. Está fuera de la familia de Dios. O sea, entrar en el reino implica que necesitamos tomar una decisión. O sea, antes no estábamos en ese reino. Hemos pasado, repito, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Vamos a leerlo, si alguien puede leerlo, por favor. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, muy claro. Nos ha librado. ¿Qué implica eso? Que éramos esclavos. Una persona que no es esclavo no necesita ser liberado. Entonces una persona que es esclavo no es libre. Es esclavo del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Nos ha liberado del reino del diablo al reino de la luz, de la mentira a la verdad. Como dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, el propósito del ministerio de Jesús y de Juan, cuando aparecieron predicando, iban predicando el evangelio del reino, iban invitando a las personas al reino. Y la tarea de la iglesia hoy es predicar el evangelio exactamente como ellos lo hicieron. Es llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Es invitar a las personas a ser como niños. En realidad,
ser como niños es eso, arrepentirse y creer. Es desinflar todo ego humano creyendo que merecemos algo. Es reconocer la verdadera condición que tenemos y saber que estamos condenados al infierno, porque todos somos pecadores, porque no hay justo ni aun uno, y que la esperanza solo puede venir de Dios. El primer elemento para entrar al reino es el arrepentimiento. Juan lo predicó, Jesús lo predicó. Llamar al arrepentimiento es llamar a las personas a reconocer su pecado y a que se arrepientan. Ahora, una persona no se va a arrepentir si no ha sido confrontada con la realidad del pecado, algo que todos somos. Mientras una persona se crea bueno, se crea justo, mientras una persona no considere que es pecador o pecadora, no necesita de Dios. Y en consecuencia no tiene nada de qué arrepentirse. Y si quiere a un Dios, es un Dios distinto al Dios de la Biblia. Es alguien más parecido a alguien que viene a resolverle los problemas que a un Señor soberano y Salvador, como dice la Biblia. En segundo lugar, entrar al reino, ser como niños, lleva a reconocer la bancarrota espiritual. Esto lo mencioné hace un momento. Reconocer la bancarrota espiritual es lo que el Señor expresó en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 3, cuando dijo: bienaventurados los pobres. Ahí no está hablando de los pobres financieramente. Ahí no está hablando de pobreza económica. Ahí está hablando de pobreza en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza de espíritu es lo contrario a arrogancia, a autosuficiencia. Es la profunda humildad que reconoce la verdadera condición humana, que estamos en bancarrota espiritual, apartados de Dios, y eso nos lleva a arrepentirnos. Si una persona quiere auténticamente entrar en el reino, tiene que verse como alguien indigno, como alguien que no merece absolutamente nada. Y es entonces cuando esa persona está capacitada para recibir la gracia de Dios, esa gracia que viene en su auxilio, perdonándole y dándole salvación. Una persona en bancarrota espiritual no puede limpiarse de su pecado. ¿Saben por qué? Porque no tiene nada que ofrecerle a Dios que merezca perdón. Y por eso se manifiesta la gracia. La gracia es favor que no merecemos. Un tercer elemento para entrar en el reino de los cielos es la mansedumbre, que está íntimamente relacionada con la sensación de no tener nada de valor que ofrecerle a Dios. La persona que reconoce que es indigna personalmente, el individuo que es humilde, el individuo que es manso, no exige nada para sí mismo. Entrar al reino también implica tener deseos y capacidad de ser obediente. Cuando hay arrepentimiento y fe, hay obediencia. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en el camino a Damasco? Cuando el Señor se le apareció: ¿quién eres, Señor? E inmediatamente cuando Jesús le dijo quién era: Señor, ¿qué quieres que haga? Una obediencia que no se manifiesta deja mucho que desear en cuanto a que la fe sea auténtica. Mateo capítulo 7, verso 21, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, obediencia, ¿verdad?, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Entrar al reino es más que expresar el simple deseo de entrar. De hecho, la persona que entra está obedeciendo la invitación. Y vuelvo a decir, no eres salvo por obra, pero implica hacer algo al respecto de lo que conocemos. Como un mendigo, un muerto de hambre, alguien que no merece nada, se le ofrece comida y extiende la mano para apropiarse por fe de esa oferta. El que entra al reino está dispuesto de confesar en público también al Señor. El Señor dijo que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Y el que me confiese, yo también le confesaré. Todas estas son características de una persona que entra al reino. Otra de las características es la persistencia. Cuando la fe es auténtica, es una fe que persevera, es una fe que persiste. La realidad es que la humildad es la lección de Jesús. Y todo lo que hasta aquí ha dicho se puede resumir de esa manera. Cuando Él tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante de los discípulos, Él reunió todos estos elementos de la salvación. Él dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La frase os volvéis significa un cambio que es drástico, es una nueva dirección, tal como dijo Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Luego en el verso 26 declaró de Jesús, dice, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La conversión es arrepentimiento y fe. Significa un cambio de rumbo. Vamos por una senda de muerte, una senda de condenación, y nos volvemos al Dios vivo. Tal como Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1, verso 9, ¿qué dice? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí hay un cambio, y es claro. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, Jesús explicó que para convertirse, repito, era necesario ser como niño. Vamos ahora a tratar de explorar algunas características de un niño. Por ejemplo, la sencillez es algo que caracteriza a la infancia. Los niños son sencillos, totalmente honestos, nacen sin máscaras. A medida que van creciendo, la misma naturaleza que tienen y la influencia de los adultos los va enseñando a perder la inocencia y la sinceridad. Un niño se caracteriza por ser totalmente dependiente, indefenso, espontáneo. Un niño no tiene pretensiones, un niño no tiene ambiciones. Ahora, los niños no son sin pecado o naturalmente desinteresados, y muestran su naturaleza caída desde la más temprana edad. Sin embargo, de manera general son ingenuos, son modestos, confían en los demás, no ambicionan esplendores ni grandeza. Por eso ahí el Señor está hablando cuando dice, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El énfasis está en hacerse pequeño. El énfasis está en la humildad. No hay pecado que se parezca más al diablo
que el orgullo. Satanás es el gran ególatra. No hay actitud que más se parezca a Dios que la actitud de la humildad. Sin embargo, Dios, siendo grande, se humilló, Filipenses capítulo 2, y lo hizo para salvarnos. A los ojos de Dios, el que se humilla es a quien Dios exalta. Aquel que auténticamente se considera como el menor es al que Dios considera el mayor. La pregunta que hicieron los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, refleja un desenfoque total. Debían estarse preguntando, ¿quién de nosotros podría ser el menor? Porque siendo el menor, seremos los mayores. Miren, si realmente algo caracterizaba la religión de la época de Jesús, específicamente de los fariseos, era la arrogancia. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, verso 11 y verso 12. Mateo capítulo 23, verso 11. Que es el mayor de vosotros sea vuestro cielo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Interesantemente, después que dice esto, el Señor sigue diciendo, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y bueno, ahí sigue diciendo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, para llamar la atención. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo han hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hermano, nuestra naturaleza nos arrastra al orgullo, el egoísmo. Sin embargo, el camino de Dios es totalmente distinto. Naamán vino buscando sanidad de una manera equivocada. Y el profeta Eliseo lo mandó a humillarse, a que fuera allá al río y se sumergiera. Le estaba enseñando, no vendrá la bendición de Dios hasta que no aplastes tu orgullo. Una de las personas más difíciles de salvar es aquella que es orgullosa. Porque como es orgulloso, se cree que se merece todo. Y dentro de ese todo está el cielo. La salvación, si hay un cielo y una salvación para esa persona, ellos son los primeros. Donde hay orgullo, no hay reconocimiento de pecado. En muchos casos hay conocimiento de Dios, pero no el suficiente y el verdadero para venir a los pies de Cristo. En muchos casos se tiene una religión, pero no un Salvador, un crucifijo, pero no a Cristo. Y eso es lo que sucedía con estos personajes. Estas personas se creían que merecían todo. ¿Se acuerdan la oración del fariseo y el publicano? Ahí hay un ejemplo que marca el estilo de los fariseos y de mucha gente hoy. Si usted comienza a conversar con alguien y lo está llevando a los pies de Cristo, lo está confrontando con el Evangelio, y esa persona se sigue creyendo que es buena, déjeme decirle que va a ser difícil. Por eso la conversación debe girar en torno a la realidad que tenemos los seres humanos. Yo siempre recomiendo en casos como estos, cuando usted va a enseñar la naturaleza pecadora del hombre, inclúyase usted mismo. Todos somos pecadores. La Biblia lo dice. No hay justo ni aun uno. La gran diferencia entre tu vida y la mía es que yo lo he reconocido. Sé que soy pecador. Y encontré el remedio. El remedio es Jesucristo. Y mientras una persona no llegue a ese estado, difícilmente
creerá. Difícilmente creerá. Por eso no hay auténtica exposición del Evangelio si no está el elemento de la pecaminosidad humana, de la depravación del hombre. Hay que hablarle a la gente, hay que explicar lo que es el pecado. Una de las mejores maneras que tenemos para explicar el pecado, ahí están los 10 mandamientos. El Señor nos lo dio para demostrarnos que no podemos cumplirlos. Esa es la realidad. Todos los hemos desobedecido. Y los hemos desobedecido muchas veces. Por eso necesitamos de Dios. Y por eso es importante que vayamos y le hablemos a la gente de Cristo y de su gracia, pero también hay que explicarle por qué la persona necesita esa gracia. Hoy en día hay distintos métodos de evangelizar, o digamos, como se le llaman, planes de evangelismo. Y muchos de estos planes ignoran el importante factor del pecado. Aquel que Pablo en Romanos le dedicó tanto espacio. Una y otra vez lo enseña. Porque una persona, repito, no va a volverse a Dios en busca de salvación si no ha sido capaz de entender que la necesita. Ahora, esto es con la iluminación de Dios, pero Dios nos usa a nosotros con la palabra para encender esa luz en el alma oscurecida de una persona. Por eso, hermanos, nosotros no convertimos a las personas, pero sí somos responsables por exponer la palabra de Dios. Amén. No le diga a una persona, tú quieres ser salvo. Yo recuerdo una ocasión que salí con un señor a evangelizar en Cuba. Y después con unos años me di cuenta del error que estábamos cometiendo. Íbamos de casa, yo le llevé a muchos lugares y ese señor lo único que hacía, ¿usted quiere ser salvo? Sí. Muy bien, entonces repite conmigo esta oración. Eso era todo lo que hacía. Después que he comprendido bien de qué se trata esto, me doy cuenta del gran error. No, pero el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, la Biblia dice, si no predican, ¿cómo oirán sin no haber quien les predique? Y dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona no va a invocar a Jesús si no entiende que lo necesita, que está perdido. Hay mucha gente que vive en su vida, su dulce vida, sin necesitar a Dios. Hasta un punto, hasta un momento, hasta que Dios no los pone de cara al suelo y se dan cuenta que están en la posición correcta, porque ahí, donde único pueden mirar es hacia arriba. Ya no pueden descender más. Un niño pequeño no hace afirmación de mérito o grandeza. Simplemente, ¿qué hace? Se somete al cuidado de sus padres y de otras personas que lo aman, confiando en ellos para todo lo que necesita. Sabe que no puede suplir sus propias necesidades y tiene recursos para mantenerse con vida. Sabe que no tiene recursos para mantenerse con vida. Esa es la clase de sumisión humilde que resulta en grandeza ante los ojos de Dios y en su reino. Esa fe humilde, esa fe sincera, esa fe infantil. En estos días escuchaba a alguien decir en una entrevista que le estaban haciendo, yo estoy buscando a Dios, pero no lo encuentro. Yo quisiera que Dios existiera, pero no lo encuentro. Bueno, así hay personas, ¿verdad? El punto es qué es lo que están buscando. ¿Qué es lo que están buscando? La Biblia es clara cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es un acto de fe. Y es una fe como la de un niño. Si a un niño tú le dices, haz esto, él lo hará. Es como los niños que a veces los padres los suben encima de una mesa y el papá le dice, lánzate. Y el niño se lanza. ¿Por qué se lanza? Porque sabe que caerá en los brazos de su padre. Él sabe que el padre no lo va a dejar caer al suelo. Esa es la fe de un niño. La fe de un niño. Y esa es la mayor necesidad de un hombre. Porque dice que el que es como niño es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos se deben haber quedado en shock con lo que Jesús le dice. Les estaba demostrando que lo que Él venía a ofrecerles
era totalmente diferente a lo que ellos estaban pensando. Bueno, a lo largo de los años hemos visto que esta enseñanza tan sencilla, tan simple y a la vez tan profunda, ha sido tan desvirtuada hoy. Hay personas que se han ido alejando de este modelo y alejando a otros. El simple evangelio, que es locura para los que se pierden, ha sido envenenado con otros evangelios, entre comillas. Por ejemplo, evangelios populares que promueven la autorrealización y el éxito personal. Que el enfoque no está en la gloria de Dios, sino en el hombre, en el yo, en el tú sí puedes. Representa una burla al cristianismo, a la enseñanza del Nuevo Testamento. El Señor no hizo provisión para la exaltación del yo, sino que más bien declaró de manera inequívoca, que el individuo que bajo sus propias condiciones haya su vida, que la perderá. El camino del yo es el camino de la descalificación del reino. Aquellos que glorifican el yo no solo que no serán mayores en el reino, sino que nunca entrarán en él. Repito, la arrogancia y el orgullo es un obstáculo tremendo para que alguien venga a los pies de Cristo. Pero nada es imposible para Dios. Dios puede transformar cualquier vida. Por eso, hermanos, necesitamos orar por las personas que les predicamos y hablarle con todo poder y autoridad la verdad del evangelio. No tenga temor mencionar la palabra pecado. No tenga temor llamar a alguien al arrepentimiento. No tenga temor decirle a alguien que hay un infierno. Ahora, cuando la persona esté dispuesta a aceptar todo eso, entonces puedes hablarle que hay una esperanza. Hay una fe salvadora. Hay un cielo que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. Pero mientras una persona no acabe de entender su condición, estas cosas no le importan. Alguien decía en una ocasión, Juan 3:16 es una maravilla. Es uno de los primeros versículos que aprendimos en la iglesia y de la Biblia. Sin embargo, cuando uno lo mira, nos damos cuenta que presenta un énfasis en la gracia. Y que este versículo a veces no es suficiente para una persona que está perdida. Porque sí sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace un énfasis grande en el amor, en la gracia, pero hay una palabrita que muy pequeña dentro de ese verso, que es la clave antes de explicarle el amor de Dios a la gente. No se pierda. Hay que explicarle a la gente que están perdidos. Y cuando usted se lo explica y le dice lo que es el pecado, el daño que le hace a la vida de uno, a la vida de otras personas, y la consecuencia del pecado, la condenación en el infierno, que el infierno es un lugar literal, la persona va a decir: estoy perdido. Miren, si a una persona con una enfermedad terminal viene alguien y le dice: mira, aquí tengo este medicamento que te puede ayudar para salvarte, se va a aferrar a él con toda su fuerza porque sabe que está condenado. Es como la historia que he contado otras veces, cuando uno viaja en un avión. Una de las cosas que siempre sucede es que ahí se para alguien a explicar la máscara de oxígeno, cómo alarla, las instrucciones, y generalmente nadie le presta atención a eso. Nadie. Ahí la persona está hablando por gusto. Pero imagínense que antes que esa persona comenzara a hablar, dieran una información y dijeran: miren, por favor presten atención a las instrucciones, porque estamos en un viaje muy peligroso y hay grandes posibilidades que este avión se caiga encima del océano por el que estamos pasando. ¿Cree usted que ahí habrá alguien que no le preste atención a las instrucciones? ¿Por qué? Porque la gente en ese momento, ¿en qué está pensando? En la gravedad del asunto.
y en la real posibilidad de que muera. ¿Entienden cómo somos los seres humanos? El Evangelio es el mensaje de Dios, pero está diseñado para llenar las necesidades humanas. Y mientras que el hombre no está en una situación de aprieto, no es capaz de mirar a Dios. ¿Cuándo es que la gente se acuerda de Dios? Cuando tienen problemas. Por eso a una persona que no está pasando por un problema le es difícil venir a Dios. El hijo pródigo no entendió que estaba perdido y que necesitaba a su padre hasta que no tocó fondo. Y dice entonces la Biblia que cuando llegó a sentir envidia de lo que comían los puercos, entonces que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre tantos jornaleros hay y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta? Por eso, mis hermanos, cuando usted esté orando por una persona que ama y que sabe que está perdida, no se sorprenda cuando Dios comience a quebrantar ese corazón. ¿Qué sentido tiene que usted esté pidiendo bendición de salud, de trabajo, de prosperidad para alguien que es parte de su familia? No importa si es su hijo o su hija. Si usted no es capaz de orar por la salvación de esa persona, pedirle al Señor que lo quebrante para que venga Cristo, ¿de qué sirve que tenga todas esas cosas aquí y cuando llegue la hora de morir se vaya al infierno? Si para usted eso no tiene sentido, sinceramente es que no ha entendido el Evangelio. Por eso cuando está orando por alguien que está perdido, no se sorprenda cuando vea que Dios le apriete la tuerca y aumente la intensidad del fuego. Dios sabe cómo ablandar corazones, hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer nuestra parte y a dejar los resultados al Señor. Que Él nos bendiga.